En una calurosa mañana de verano, 3 hermanos salen rumbo a la playa. Van solos, como tantas otras veces. Llevan consigo una sombrilla, algunas monedas y la confianza de una infancia libre de miedo. Pero ese día no vuelven. Y lo que parecía una salida inocente se convierte en el misterio más inquietante de Australia. Una desaparición sin testigos, sin rastros, sin respuestas. Hasta hoy. ¿Alguna vez has escuchado historias que desafían la lógica, la razón y todo lo que creías saber? En Misterios Reales, exploramos los enigmas más escalofriantes, los sucesos que nadie puede explicar y aquellos casos que se han mantenido ocultos por años, esperando a ser descubiertos. Esto es Misterios Reales, y hoy traemos para ti un nuevo misterio que te dejará sin aliento. Vamos por el principio. Era 26 de enero de 1966. El sol ardía sobre Glenelg Beach, cerca de Adelaida, Australia del Sur. El aire olía a mar, loción solar y vacaciones. Era día de Australia. Las familias reían, los niños jugaban, los relojes parecían no importar. Entre todos esos rostros felices, había 3 pequeños: Jane, de 9 años, Arna, de 7, y Grant, de solo 4. Los 3 salieron temprano de casa para ir a la playa. Iban solos. Algo que hoy nos parece impensable, pero en ese entonces, normal. Sus padres, Jim y Nancy, no imaginaron que sería la última vez que los verían. Los niños tomaron el autobús, como ya lo habían hecho antes. El trayecto era corto, estaban emocionados. Pero, al caer la tarde, no regresaron. Nancy empezó a inquietarse. A las 3 p.m. ya sabía que algo andaba mal. Su instinto le gritaba lo que nadie quería aceptar. Algo había pasado. Jim fue a buscarlos. Preguntó. Nadie los había visto en horas. El tiempo se volvió un enemigo. La policía fue alertada. El operativo fue inmediato. Recorrieron la playa, interrogaron testigos. Todos recordaban haber visto a los 3 pequeños, pero lo inquietante fue esto. Iban acompañados de un hombre adulto. Delgado, rubio, alto. Jugaba con ellos. Parecía simpático. ¿Un familiar? No. Nadie lo conocía. Y según testigos, los niños sí. Se reían con él, como si ya se hubieran visto antes. Jane le hablaba con familiaridad. Arna parecía confiar. Grant lo seguía sin miedo. Fue entonces cuando surgió la gran pregunta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaban tan cómodos con él? ¿De dónde lo conocían? Esa fue la última vez que alguien los vio. La pista final apareció en una tienda local. Un comerciante dijo que Jane entró sola y compró pasteles y un refresco. Pagó con un billete de 1 libra, pero sus padres no le habían dado ese dinero. ¿Quién se lo dio? Después de eso, silencio total. Nada más. Ni huellas, ni objetos, ni rastros. Glenelg pasó de ser una postal familiar a un paisaje manchado por el misterio. Y lo peor, el caso no tenía ni una sola pista firme. Los días se volvieron semanas, las semanas, años, y los años, décadas. Pero los rostros de Jane, Arna y Grant quedaron grabados en toda una nación. 3 niños. Un día de verano. Un silencio que jamás se rompió. La prensa explotó. El caso copó titulares, noticieros y portadas durante semanas. Toda Australia hablaba de los hermanos Beaumont. Sus rostros aparecían por todos lados. Pero nada, absolutamente nada, aportaba una respuesta, hasta que alguien habló del hombre del bañador verde. Un testigo dijo haberlo visto jugando con los niños en la arena. Otro afirmó que, al mediodía, los 3 se alejaron de la playa, tomados de la mano con ese hombre. Él no parecía forzarlos. Lo inquietante era justo eso. Había confianza. Las autoridades lanzaron una cacería. Revisaron hospitales, casas, edificios abandonados. No dejaron piedra sin mover. Jim y Nancy daban entrevistas, imploraban ayuda, pero el tiempo pasaba y las pistas eran cada vez más débiles. Solo había un hilo, ese desconocido sin nombre. Con el paso de los días,
el pánico se volvió colectivo. Las madres dejaron de dejar a sus hijos salir solos. Las escuelas revisaban listas. Y Glen Elk se convirtió en un lugar al que nadie quería volver. El verano se había roto. La policía perfiló al sospechoso como un hombre entre 30 y 40 años. Apariencia atlética, actitud amable, alguien que podía ganarse la confianza de los niños con facilidad. Era un conocido, un vecino, un rostro familiar que nadie había notado a tiempo. Pasaron los meses. Se investigaron a más de 1000 hombres. Se analizaron casas, autos, maleteros, pero no había cuerpo, ni escena del crimen, ni siquiera un lugar claro donde buscar. Solo había teorías, y todas eran igual de perturbadoras. Algunos creían que el hombre del bañador verde había planeado el encuentro, que los había visitado antes, que los observaba desde días atrás, que fue ganándose su confianza poco a poco, hasta que el 26 de enero ejecutó algo que llevaba tiempo preparando. Una teoría sugería que no fue un solo hombre, que hubo cómplices, que los niños fueron llevados a otro lugar, escondidos o silenciados sin dejar rastro. Pero nadie confesó, nadie habló. Las pistas eran solo sombras que se diluían con los años. La policía empezó a ofrecer recompensas. Se recibieron cientos de llamadas, cartas, mensajes anónimos. Algunas eran bromas crueles, otras delirios, y unas pocas, tan detalladas que hicieron temblar a los investigadores. Pero nunca se logró confirmar ninguna. Una de ellas decía: los niños ya no están en este país. Se los llevaron. Están donde nadie podrá encontrarlos nunca. Otras mencionaban barcos, tráfico, intercambios, todo sin pruebas, todo sin sentido. Pero cada palabra sumaba miedo y desesperanza. Y así, el caso Beaumont empezó a transformarse de una investigación policial a una herida nacional, porque ya no era solo la desaparición de 3 niños, era la pérdida de la inocencia de todo un país. Pasaron los años, décadas. Jim y Nancy Beaumont nunca se rindieron. Cambiaron de casa, pero no de esperanza. Guardaban los juguetes, las fotos, las cartas escolares, como si, en cualquier momento, Jane, Arna y Grant fueran a tocar la puerta. Pero mientras la familia intentaba sobrevivir, nuevas teorías nacían. En 1998, una investigación señaló a Harry Phipps, un empresario excéntrico que vivía a solo metros de la playa. Su hijo, ya adulto, confesó que vio a los niños en su casa ese día. Y no solo eso. Años después, 2 hombres confesaron haber ayudado, cuando eran adolescentes, a cavar un hoyo en la fábrica de Phipps, sin saber para qué. La policía excavó en el lugar. Encontraron huesos, pero eran de animales. Otra pista apuntó a Vivian Spencer von Einem, un enfermero condenado por un crimen brutal en los años 80. Tenía un patrón similar. Usaba sedantes y prefería chicos jóvenes. Se sospechó que pudo haber estado involucrado con los Beaumont, pero nunca hubo pruebas firmes. Y entonces volvió a surgir la teoría más oscura, que los niños nunca salieron del país, pero que sus cuerpos nunca fueron buscados en el lugar correcto. Tal vez estaban bajo tierra, tal vez en el mar, tal vez demasiado cerca. Durante décadas, cada llamada anónima era seguida, cada pista verificada. Se analizaron documentos, se hicieron nuevos retratos, pero la verdad parecía burlarse de todos, como si el responsable se hubiese desvanecido junto con ellos, como si el tiempo estuviera encubriendo algo. Y eso nos lleva a hoy. Casi 60 años después, Australia sigue preguntándose: ¿qué pasó ese 26 de enero de 1966? ¿Cómo pudieron desaparecer 3 niños a plena luz del día, sin que nadie los volviera a ver jamás? Hay quienes creen que alguien, en algún lugar, sabe exactamente lo que ocurrió, que hubo silencio, cómplices y secretos que aún no han salido a la luz. Y aunque hoy no hay culpables, la pregunta permanece como un eco en la arena: ¿dónde están los Beaumont? Y así llegamos al final de este oscuro misterio. ¿Qué piensas tú?
¿Será esta la verdad detrás de los hechos o hay algo aún más profundo oculto en las sombras? Déjame tus comentarios aquí abajo y comparte tu opinión, porque en Misterios Reales, cada historia tiene un secreto esperando ser revelado. Si te ha intrigado este caso, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos misterios que exploraremos juntos. Hasta la próxima. Y que los enigmas nunca dejen de sorprendernos.